En Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI, Ministerio de Salud y MEP. En el Ministerio de Educación Pública nos preparamos para volver a clases tras la pausa y en Vocación Docente te informamos. Una vez que regresemos a clases seguiremos aplicando los protocolos sanitarios, se mantendrá el distanciamiento, puede ser 1,80 m como hasta ahora o puede ser un poquitito menos, pero se mantendrá alguna medida de distanciamiento, el uso de la mascarilla y por supuesto los importantes protocolos de lavado de manos de manera tal que la situación de riesgo sea muy controlada en los centros educativos y pronto podamos volver a una presencialidad más intensa. Es el viceministro administrativo del Ministerio de Educación Pública, don Steven González. Vocación Docente, con Wendy Mata, periodista del Ministerio de Educación Pública, aquí por CRC 89.1 Radio. A partir de este momento nos conectamos con el Ministerio de Educación Pública para actualizarnos con la nueva educación. Inicia Vocación Docente con Wendy Mata, periodista del MEP, aquí por CRC 89.1 Radio. Ya pasará la tempestad, traerá la calma y lo que hoy duele sanará. Entenderé que mientras siga viva, habrá un camino de un solo sentido. Perdonar, olvidar y avanzar. siempre Siempre nos gusta iniciar con las hermosas voces de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, y esto tiene sello estudiantil y sello docente porque es una canción del CTP de Liberia. Pronto vamos a conocerlos un poco más en algunos de nuestros programas. Por hoy, bienvenido o bienvenida a Vocación Docente. Llegó la hora de conectarse con el Ministerio de Educación Pública. Ayer domingo 4 de julio fue la celebración del Día de Pablo Presbere. A pesar de no conocerse mucho de la vida del cacique Pablo Presbere, es importante rescatar su papel en la rebelión indígena de 1710 al oponerse a la sumisión y destrucción de la cultura indígena por parte de los conquistadores españoles. Por eso la Asamblea Legislativa de Costa Rica declaró a Pablo Presbere defensor de los pueblos originarios. Hay un trabajo muy bonito que cuenta su historia, fue elaborado por Katia Fallas, asesora pedagógica de estudios sociales. Pueden buscarlo como La hazaña de Pablo Presbere, que está disponible en la página del Ministerio de Educación Pública, www.mep.go.cr. Tenemos mucho que hablar, mucho que informar en nuestro programa de hoy, por eso de una vez nos vamos a la entrevista. La entrevista llega a usted gracias al Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez. Ya casi vuelven las clases, qué emoción, estamos a una semana de la fecha programada, así que vamos a hablar con las diferentes voces del Ministerio de Educación Pública para informarnos cómo será
esa continuación del curso lectivo después de esta pausa en la que hemos estado debido a la pandemia de COVID-19. Vamos a recibir de una vez a Magali Solano del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del MEP para hablar de los protocolos sanitarios. Muy buenas tardes, Magali, buenas tardes, bienvenida a Vocación Docente. ¿Tenemos a Magali? Sí, vamos a ver si la logramos escuchar. Buenas tardes. Ahí la tenemos a Magali. ¿Cómo está, Magali? ¿Cómo le va, Wendy? Muchas gracias por invitarme a este tan importante programa. Y nosotros siempre muy agradecidos que usted nos acompañe porque lleva esta parte tan importante de los protocolos sanitarios de los cuales hay que estarse informando muy seguido porque pasan actualizándose, pasan modificándose y todos tenemos que estar al tanto para podernos cuidar adentro de los centros educativos. Magali, cuéntenos por favor, a una semana de continuar el curso lectivo, de volver a las aulas tras esta pausa de más de un mes, ¿cuál es la actualización de los protocolos sanitarios? ¿Qué es lo más importante, lo más nuevo? Claro que sí, y muy alegre de verdad estar acompañándolos el día de hoy. Como lo decía Wendy, yo trabajo en el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional y como lo decía también Wendy, tanto los lineamientos generales como los protocolos específicos están en constante actualización. En este momento yo les voy a hablar un poco de los lineamientos generales de la versión que está publicada tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud. Igualmente, en estos días van a haber conferencias de prensa, entonces las autoridades van a estar informándoles más al respecto de los cambios que se pueden llevar a cabo para este inicio de las clases. Y para comentarles, reiterar siempre lo que les he hablado en otras oportunidades, de las reglas de oro, ¿verdad? Las famosas reglas de oro que tenemos que tenerlas siempre en la mente y acatarlas a cabalidad. Por ejemplo, el uso obligatorio y correcto de la mascarilla. Es muy importante señalar acá que el uso correcto de la mascarilla o el uso de la mascarilla es a partir de los 6 años para los centros educativos, para el ingreso del estudiantado en los centros educativos y también en el transcurso, ¿verdad? del viaje para el centro educativo, en el transporte público o personal que se utilice, los niños y las niñas tienen que utilizar la mascarilla a partir de los 3 años de edad. Igualmente, la parte del distanciamiento físico de 1.8 metros es sumamente importante y también quería hablarles de actualizaciones que se dieron en el lineamiento, como les comentaba, que está publicado en este momento en las páginas oficiales, con respecto a los formatos accesibles y también la gestión inclusiva del riesgo. Y es muy importante señalar que en cuanto al distanciamiento, ¿verdad? Se incluyó una superficie de 4.5 metros cuadrados para aquellas personas usuarias de sillas de ruedas o sillas adaptadas, andaderas, coche u otros productos de apoyo. Es importante señalar acá que entre las reglas de oro, ¿verdad?, que se tiene que tener presente siempre es el lavado constante, frecuente de las manos, el uso del alcohol en gel en las soluciones establecidas por el Ministerio de Salud. Igualmente, mantenerse siempre con las burbujas sociales y también con las burbujas familiares, evitar saludarse de manos, besos, abrazos, o sea, evitar el contacto físico cuando nos saludamos. Igualmente, por ejemplo, en este momento, como les decía, tenemos en la página oficial del MEP protocolos específicos para centros educativos y también otros protocolos para direcciones regionales de educación y otros protocolos para oficinas centrales. Exactamente qué es lo que ustedes pueden encontrar en esas versiones de protocolos que están oficializados y publicados. Por ejemplo, la educación combinada siempre va a continuar virtual y presencial. Las personas docentes y estudiantes van a estar en alternancia mediante los modelos de educación, ¿verdad? Tanto presencial como virtual. Igualmente la parte del plan de apertura y el plan para la gestión del riesgo, esa actualización, nosotros a nivel del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo establecemos las coordinaciones con los comités institucionales para la gestión del riesgo. Esto es acorde al artículo 10 y 12 de la Ley 8488,
la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo. Es muy importante comentarles que estos equipos que están a nivel de dirección regional, centros educativos y oficinas centrales son los garantes de la debida aplicación de los lineamientos sanitarios y en conjunto, ¿verdad?, con la coordinación con las personas directoras como líderes, como coordinadoras, van a estar en este proceso, ¿verdad?, de verificar de que se cumplan los protocolos específicos sanitarios. Por ejemplo, otro aspecto que ustedes pueden considerar, ¿verdad?, por ejemplo, los padres y madres de familia o encargados son los que deciden si sus hijos e hijas continúan el proceso educativo de forma virtual o combinada, siempre y cuando lo informen debidamente a las personas directoras de los centros educativos. Asimismo, a nivel global, estos protocolos específicos sanitarios integran las disposiciones para las personas estudiantes desde la salida, ¿verdad?, de su casa de habitación hasta, y cuando, ¿verdad?, van en compañía de sus padres de familia, cuidadores, hasta que ingresan al centro educativo. Por ejemplo, como les comentaba anteriormente, es indispensable el uso correcto, obligatorio de la mascarilla para entrar y permanecer en los centros educativos a partir de los 6 años. Las personas estudiantes que viajan en transporte escolar deben en todo momento usar la mascarilla a partir de los 3 años. El uso de la mascarilla no será exigido para las personas que por su discapacidad presenten alteraciones de conducta u otros que hagan inviable la utilización de esta. También es obligatorio usar la mascarilla antes y después de la ejecución de las lecciones de educación física, no durante la clase. Y es importante también aquí hablarles de que no se utiliza durante la ingesta de alimentos, ¿verdad? Es indispensable el aseo personal, como el lavado de manos, el cepillado de dientes antes de colocarse la mascarilla, y muy importante que cuando se está ingiriendo alimentos, llevar una bolsita para que se pueda guardar la mascarilla en ese momento. Las personas adultas que acompañen a las personas estudiantes a pie en cualquier tipo de transporte deben de usar la mascarilla en todo momento también. Igual las personas que acompañen, ¿verdad?, los niños y las niñas en los transportes públicos también deben de usar las mascarillas. Importante también desinfectarse a la entrada de los vehículos, de los transportes escolares. También se deben de respetar los horarios escalonados para evitar aglomeraciones, es decir, llegar a la hora exacta, no antes ni después. Hacer el proceso de desinfección indicado antes de ingresar al centro educativo. También quiero señalar acá que al ingresar, hacer una fila para el ingreso a las aulas, respetando el distanciamiento de seguridad, ¿verdad?, indicado en muchas oportunidades. Durante todo el trayecto en el centro educativo, al ingresar al centro educativo, como también el desplazamiento a las aulas. Cabe señalar acá que las personas estudiantes deben usar el pupitre que se le asignó y realizar la desinfección de sus espacios comunes y no compartir sus útiles escolares ni otro objeto personal, no compartir alimentos. Las personas directoras de los centros educativos tienen que establecer los espacios y horarios de ingesta de alimentos para evitar aglomeraciones. El aforo también que permita el distanciamiento entre las personas en los espacios comunes, por ejemplo, aulas, pasillos, bibliotecas, comedor, gimnasios, oficinas, mantener el distanciamiento de igual forma en los servicios sanitarios y lavatorios, ¿verdad?, para lavamanos, para evitar las aglomeraciones. Igualmente, las personas docentes de educación física deben planificar sus clases para que no haya actividades de contacto que permitan respetar el distanciamiento físico. Las personas estudiantes tienen que utilizar su propia botella para tomar agua. Igualmente, reitero que no se presten sus objetos personales. También para la atención de las familias y visitantes, lo que se recomienda a la medida de lo posible es que se puedan realizar por medios virtuales o vía telefónica o solicitar una cita y que la atención sea de forma expedita. Eso es muy importante. Los padres de familia que ayuden a las personas directoras en esto, todo lo que se pueda resolver por medios virtuales, esa es la mejor opción. O también vía telefónica. Vamos a ver, ya les hablé también de la participación de los comités institucionales para la gestión del riesgo que son parte de los equipos que están en los centros educativos y van a colaborar en que se cumplan las medidas sanitarias. También se debe de mantener, como lo decía antes, la educación combinada, todas estas medidas que también la persona directora
incluyó en este plan de apertura. Igual el plan de apertura se tiene que actualizar de acuerdo también a los cambios que van a tener los lineamientos generales y protocolos específicos. En este momento, como yo les comentaba anteriormente, se hizo también una actualización en gestión inclusiva del riesgo en formatos accesibles, entonces es muy importante que en los centros educativos esta información que se comunique a la comunidad educativa, que se exhiba, ¿verdad?, de forma accesible para la población. Y a grandes rasgos estas son algunas de las medidas que están contempladas en los lineamientos generales y protocolos específicos que ustedes pueden encontrar en la página oficial del Ministerio de Educación Pública. Magali, ahora que la escuchaba, reforzar también lo que se ha venido trabajando en las escuelas y en los colegios, como el lavado de manos, todo esto. Tengo 2 preguntitas. ¿Se les va a seguir tomando la temperatura? Es muy importante si el centro educativo cuenta con ese dispositivo, perfecto, es opcional, es para reforzar las medidas sanitarias, pero como lo comentaba anteriormente, es opcional, igual como la alfombra, ¿verdad?, para que se limpien los pies y todo ese tipo digamos que si ya el centro educativo lo tiene, lo puede utilizar. Igualmente también estos dispositivos, estos termómetros, se usan también en la oficina de la persona directora para casos específicos también. Y bueno, y lo otro que le quería decir es que durante la visita que nosotros hicimos en centros educativos con el programa de radio meses pasados, nos dimos cuenta que los centros educativos en efecto se han organizado muy bien, incluso ellos marcaron toda una ruta para que los estudiantes ingresen y para que salgan del centro educativo, es decir, no se topan de frente, ya se supone no se deberían de hacer aquellos pelotones que se hacían cuando se salía a recreo o en la entrada y salida de clases. Entonces eso también estaba muy bien demarcado en los pasillos, por dónde ingresar, por dónde salir, incluso los pupitres, los escritorios dentro del aula también están demarcados para que no se corran los chicos, ¿verdad? Y no terminen más cerca, disminuyendo esa distancia, ese distanciamiento físico que se requiere. Entonces hay cosas que en realidad son muy propias de cada centro educativo, que no son tampoco tan exigidas, como esto que nos comentaba usted, lo de la temperatura, el limpiarse los zapatos antes de entrar, por ejemplo. Es que no hay muchas, algunas medidas sanitarias son opcionales. Por ejemplo, el uso de la careta, utilizar termómetros o utilizar una alfombra para limpiarse los pies. O sea, hay unas que son opcionales y que van a reforzar, ¿verdad?, este acatamiento de los lineamientos sanitarios, pero hay lineamientos sanitarios que son obligatorios, como lo mencionaba, las reglas de oro, lavado de manos, el uso de la mascarilla correctamente, los protocolos de estornudo, todo eso son obligatorios. Hay unos que son opcionales, igualmente como se lo señalaba Wendy, toda la parte de la demarcación para que se pueda mantener el orden y evitar las aglomeraciones es excelente. También hay que considerar un aspecto muy importante, que esto también va a depender de la infraestructura, o sea, educativa, va a depender del centro educativo. Tenemos centros educativos con características muy, ¿verdad?, propias de cada sector, de cada ubicación. Hay un montón de situaciones que van a favorecer o en ocasiones a complicar un poco que se cumplan todas las medidas sanitarias, pero yo creo que hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho las personas directoras, la comunidad educativa, los estudiantes, docentes, comités institucionales para la gestión del riesgo, para poder acomodarse en las condiciones que tienen y acatar las medidas sanitarias, y esto es algo que hay que reconocer y felicitarlos a todos por este gran esfuerzo. Bueno, y también nos asomaba, don Steven, una posibilidad de la cual ya el Ministerio de Educación Pública está revisando, está trabajando en esto, porque recordemos que estos protocolos se trabajan directamente con el Ministerio de Salud, y es la posibilidad de disminuir el distanciamiento físico, pero eso lo sabremos en próximos días. De momento se maneja como esa posibilidad. Excelente, como usted lo está comentando, Wendy, sí, todas las decisiones de cambio en tanto los lineamientos generales como los protocolos específicos va a ser siempre una
decisiones que se van a hacer en conjunto con el Ministerio de Salud y de acuerdo a los criterios, ¿verdad?, técnicos del Ministerio de Salud como ente rector en la emergencia y con las también condiciones que necesita también el Ministerio de Educación para poder optimizar este proceso de reinicio al curso lectivo. Entonces, igualmente, como yo les comentaba, en esta semana, y máxime que ya estamos a algunos días, ¿verdad?, de que inicie otra vez el curso lectivo. Entonces las autoridades en rueda de prensa van a estar informándoles sobre todos estos cambios. Igualmente, yo lo que les recomiendo siempre, o más bien en el Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo, siempre estamos con esa preparación que se le da a los comités institucionales para la gestión del riesgo. Entonces siempre les recomendamos hacer, siempre buscar información fidedigna de fuentes oficiales para todo lo que se va a comunicar para este reinicio del curso lectivo. Siempre hacer uso de esta información fidedigna de páginas oficiales, redes sociales del Ministerio de Educación y páginas también del Ministerio de Salud. Sí, importante estar muy, muy pendientes. Hay gente que se le facilita más estar pendientes de una página de Facebook o Instagram, por ejemplo, y entonces ahí tienen la información todavía más ágil, porque todo está ahí en la página del MEP, www.mep.go.cr, pero pueden estar muy pendientes también del Facebook porque hay avisos constantemente y en el Instagram también. Magali, ya para terminar, ¿cuántos lineamientos hasta la fecha? En este momento, como yo les comentaba, hay publicados en la página del Ministerio de Educación, hay 14 específicos para centros educativos, pero tenemos más para directores regionales, tenemos más para oficinas centrales. Igualmente se han estado trabajando otros protocolos y que en su momento y en este momento están siendo revisados también por el Ministerio de Salud. Entonces en su momento ustedes pueden encontrar toda esta información de la cantidad exacta y los protocolos nuevos que se han trabajado en la página oficial del MEP. Uh-huh. Bueno, vamos a una pausa, ya casi regresamos con más de Vocación Docente. A Magali Solano, muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera del Departamento de Control Interno y Gestión del Riesgo de la Dirección de Planificación Institucional del MEP por actualizarnos siempre en el tema de protocolos sanitarios. Muy buenas tardes, Magali. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a la distancia. Pausa y ya regresamos. Vocación Docente, un programa producido por el Ministerio de Educación Pública, con la colaboración de Canara, el ICER y Cadena Radial Costarricense. Aquí, por CRC 89.1 Radio. Desde Maipú, Mendoza, la tierra del olivo, nos llega aceite de oliva Laur. Su delicada y elegante textura, así como su afrutado aroma vegetal, lo convierten en un aceite especial para paladares exigentes. Disponible en 3 variedades: Laur Cruz de Piedra, Laur Aceite de Oliva Extra Virgen y Laur Gran Mendoza Aceite de Oliva Extra Virgen. Lo mejor de 3 zonas en una sola botella. Galardonado con el Gran Prestige Gold en el Terra Olivo 2018. Aceites de oliva Laur no pueden faltar en tu mesa. De venta en todas las tiendas Don Fernando. Los deportes, aquí en CRC 89.1 Radio. La tabla de posiciones de la primera jornada del fútbol femenino colocó al Herediano en primer lugar con 3 puntos tras haber vencido 4-1 al equipo de Coronado. Seguidamente Alajuelense con 3 puntos, pero en el segundo lugar, y al equipo de Suba Sports también con 3 puntos, pero en el tercer lugar, mientras que Saprissa se coloca en el cuarto lugar con 1 punto y Sporting en la quinta posición también con 1 punto. La tabla de posiciones la cierran Pocosí, Dimas Escazú y Coronado con 0 puntos. La legionaria Raquel Rodríguez fue titular con el Portland Thorns y anotó un gol, dándole la victoria a su equipo 0-2 ante el equipo de Racing Louisville. Y en el campo internacional, como parte de las semifinales de la Copa América, mañana a las 7 de la noche Argentina se medirá ante la selección de Colombia, mientras que en la Eurocopa mañana a la 1 de la tarde la selección de Italia se enfrentará ante la selección de España. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel.
Vocación Docente, con Wendy Mata, periodista del Ministerio de Educación Pública, aquí por CRC 89.1 Radio. Un día más en la escuela es la posibilidad de conocimientos nuevos. Ver a mi amiga Pau y saludarnos con alegría. Una carita feliz por hacer muy bien mi trabajo. Experimentar nuevas formas de aprender. Decirle mamá a la maestra sin querer. Una alimentación sana y deliciosa. Un día más de clases, gracias al cumplimiento de reglas para no contagiarnos de COVID. En la vida de una persona estudiante, asistir a clases le da la posibilidad de no quedarse atrás. La educación es uno de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia, y garantizarlo es un asunto que compartimos. Un mensaje de UNICEF, PANI, Ministerio de Salud y MEP. Vocación Docente, un espacio para fortalecer la labor docente, con Wendy Mata, periodista del MEP. Vocación Docente, un espacio de conversación orientado a fortalecer la labor docente, aquí por CRC 89.1 Radio. Qué frío. Yo no sé si ustedes sienten frío en este momento. Se vino un aguacero, bueno, a eso de la 1 de la tarde aquí en La Uruca, y estaba comentando ahorita con mi compañero David Guerrero en Controles que qué rico un café a esta hora. Bueno, vamos a recibir a María Alexandra Ulate de la Dirección de Desarrollo Curricular para concentrarnos en este tema tan importante de lo que va a ser la mediación pedagógica durante este segundo tiempo del curso lectivo. María Alexandra, muy buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Un gusto saludarla a usted y a todos nuestros queridos oyentes que ya nos acompañan durante todo este proceso de vocación docente. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. ¿Usted ya tiene su cafecito ahí, María Alexandra? No lo tengo todavía, tengo agüita porque vengo corriendo de un montón de reuniones, pero estamos aquí también ahorita más tarde deseando el cafecito. Sí, bueno, y los que nos están escuchando pueden sentarse ahí con su café, eso sí, poner mucha atención, porque esto es muy importante, y vamos a responder también preguntas que nos han hecho padres de familia y docentes en las redes sociales, porque habíamos publicado ahí la posibilidad hace una semana y nos han dejado algunas consultas y comentarios, y a eso nos vamos a referir. Vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda, sino también el otro lunes vamos a estar tocando este tema de volver a clases. Qué emoción, me imagino yo, deben de sentir muchos niños, obviamente en medio de las circunstancias, pese a todo lo que nos está sucediendo, pero es que uno los escucha hablar cuando va a los centros educativos y ellos mismos nos dicen que les hacen falta sus compañeros, que les hace falta compartir con ellos. Entonces, estamos haciendo todo lo posible, ¿verdad, María Alexandra, desde el Ministerio de Educación, desde todas las direcciones y departamentos, para que esto suceda pronto, que se pueda volver, que se pueda continuar con el curso lectivo. Hagamos un recuento, por favor, María Alexandra, de lo que fue este primer tiempo, si podríamos decirlo así, porque tuvimos aquí una pausa, una interrupción, y queremos hacer este recuento porque nosotros no vamos a arrancar de cero nuevamente el próximo 12 de julio, vamos a continuar lo que se inició desde el pasado 8 de febrero. Entonces, María Alexandra, el recuento que ustedes hacen como autoridades del Ministerio de Educación Pública de lo que fueron estos primeros meses de clases en el curso lectivo 2021. Bueno, Wendy, estimados oyentes, familias, docentes también que nos acompañan, directores, supervisores, toda la comunidad educativa del país, no podemos empezar a hacer este recuento sin extender una felicitación a las personas docentes y directoras y administrativos de todo a lo largo y ancho del país. Nos ha tocado como país a todos, familias que han tenido un papel fundamental, docentes y administrativos, tomar decisiones prontas y oportunas para adaptarnos a una realidad que está cargada de incertidumbre, no solo para Costa Rica, sino para todo el mundo. Hemos hecho un gran esfuerzo por tener muy claro todas esas aristas, todas esas áreas que debemos de tomar en cuenta para garantizar el derecho a la educación a nuestros niños y jóvenes. Y este año empezamos con la educación combinada, ya no la distancia como el año anterior, sino la educación combinada. Y en este proceso muy importante, tratando de que ese regreso a los centros educativos estuviese cargado
de motivación, de encuentro de ese docente con sus estudiantes, de esa alegría de ese reencuentro, pero también muy seguro en los protocolos y las medidas de seguridad para tanto personas docentes como sus estudiantes. Este primer periodo estuvo cargado de una serie de acciones a nivel regional y de centro educativo importantísimas. Las familias colaboraron altamente con cumplimiento de protocolos y sus hijos también de seguridad, de la mascarilla, del alcohol en gel, de las toallitas, del lavado de las manos a la entrada del centro educativo, de todos los procesos que hicimos de distanciamiento de 1.8 metros, de todo ese proceso importantísimo en la educación combinada y también de ese proceso en la casa de desarrollar algunos momentos como la conexión y la colaboración cuando nuestros estudiantes estaban frente a frente, que entendieran los procesos de construcción de conocimiento de las diferentes asignaturas, que aclararan dudas, que pudieran compartir con docentes y que luego se fueran para sus casas a trabajar en esas guías de trabajo autónomo que les permite avanzar un poco más desde la distancia. Sabemos que hay procesos súper exitosos en diferentes partes del país. Hay detrás de esos procesos exitosos grandes compromisos docentes y de directores, y sabemos que hay otros procesos que debemos fortalecer, otros que no han sido tan eficientes, otros que tenemos que lograr coordinar de mejor manera. Sabemos que los escenarios de nuestros estudiantes tienen que ver muchísimo en ese éxito que tengamos también, que no hay igualdad de escenarios y por lo tanto nosotros tomamos todas las medidas de adaptabilidad para tratar de lograr apoyar a la familia en lo que el Ministerio de Educación Pública puede generar, como los paquetes de alimentación, como hogares conectados, como MEP, el proceso de trabajo de Educamep con el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? El Ministerio de Educación Pública como ente encargado de la educación costarricense no es el ente encargado de dotar de internet y de computadoras a los hogares. A los centros educativos sí, pero a los hogares no. Esta es una situación país que nos hemos unido también con otras instancias también a nivel de Estado para lograr que las familias tengan esa posibilidad. Sin embargo, vamos poco a poco avanzando. Para eso tenemos también las guías de trabajo autónomo impresas. Hemos puesto a disposición de los estudiantes más de 6 programas de radio y televisión relacionadas a los programas de estudio que están en el canal YouTube del MEP. Hemos hecho capacitaciones con los docentes. Hemos generado herramientas específicas para los docentes que vamos a hablar ahora más adelante para el cierre del primer periodo lectivo. O sea, el recuento, como usted dice, Wendy, es un recuento de esfuerzo, de intenciones buenas, de adaptarnos a una situación llena de incertidumbre, de colaboración incansable de las familias y los docentes, y que nos pide que este segundo periodo no deje de ser, no sea la excepción de ese unirnos como país para lograr que la educación sea un verdadero derecho para nuestras niñas y niños. Uh-huh. Y es un esfuerzo que de verdad destacamos mucho de parte de las familias, de parte de todas las personas que trabajan en los centros educativos, de los docentes, bueno, de los mismos estudiantes. Una pausa tuvimos desde el 24 de mayo hasta el 25 de junio, que se unió con el periodo de descanso entre el 28 de junio y el 9 de julio, y bueno, todo está programado para reiniciar el próximo lunes 12 de julio. ¿Cómo será la mediación pedagógica en este segundo tiempo? María Alexandra, ay, muchas gracias. Vieran que un compañero me acaba de traer un cafecito. Muchas gracias. Qué rico, me sorprendieron. Qué rico para calmar aquí este frío y bueno, y ponerle aquí más sabor a esta conversación, María Alexandra. ¿Cómo será la mediación entonces en estos próximos meses, después de haber vivido una pausa? Porque la misma ministra de Educación, doña Giselle Cruz, cuando se anunció la pausa, ella dijo, hay una reorganización del calendario escolar, por ejemplo, en estas dimensiones que no ha sucedido en años, pero tampoco habíamos tenido una pandemia que lo ameritara. Es una pausa que no se ha vivido, o sea, se han tenido huelgas y todo, pero esto así, por este motivo de pandemia, era algo que no nos esperábamos. Así es. ¿Qué sigue con la mediación? Ajá, nosotros vamos a retomar con muchísima alegría y motivación, porque ¿a quién no le genera alegría y motivación
el proveerle educación a nuestros niños, jóvenes y adultos también que no han terminado de estudiar. Por supuesto que el 12 de julio nos llena de esperanza ese lunes para reincorporarnos al ciclo lectivo. Venimos también de un descanso grande, de una posibilidad también de aportar el menor traslado y la menor movilidad para bajar esa curva de contagio, donde ha habido una vacunación masiva, no solo de docentes, sino de personas de los diferentes, ¿verdad? En los pueblos lo vemos y lo vivimos en esos centros de vacunación, como cada vez más personas pasan por ese proceso. Y nosotros en el MEP retomamos la educación combinada. La educación combinada es ese proceso que hemos gestado basado no solamente en las necesidades de nuestro país como contexto que conocemos profunda y ampliamente, un contexto muy variado, sino que una educación que nace de eso que ha venido dando resultados en el mundo entero, algunos días en la presencialidad y otros días en la distancia. Retomamos ese proceso para que todas las familias y los docentes tengan seguridad de que todo eso hecho en el primer periodo lo vamos a reforzar, lo vamos a retomar, vamos a seguir con el mismo tipo de evaluación, donde hay una evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, donde el estudiante tiene la posibilidad de hacer sus guías de trabajo autónomo, de hacer sus instrumentos de evaluación sumativa, donde va a poder recibir un informe descriptivo de logro ahora al cierre del primer periodo, cerca del 13 de agosto, donde va a poder decir el padre de familia qué nivel de desarrollo tienen sus hijos en un tema específico, inicial, intermedio y avanzado, a qué corresponde ese nivel de desarrollo, qué calificación, qué recomendaciones le da a su docente y cómo va a retomar este segundo periodo del ciclo lectivo desde la educación combinada. Que una noticia importante es que venimos trabajando en un plan que llamamos Plan de Nivelación Académica, que no es que solamente se va a hacer ahora en el segundo periodo. Desde los primeros webinarios con docentes empezamos a trabajar muchas áreas de esta educación combinada y ahora vamos a apoyar en el segundo periodo a nuestros docentes con este plan de nivelación académica. María Alexandra, vamos a irnos de una vez a las preguntas de la gente, porque sí tenemos aquí varias y que hemos recogido en los diferentes medios del Ministerio de Educación Pública, en las páginas de redes sociales, por ejemplo. Nos pregunta Nicole de Levi, ¿de qué manera se van a evaluar los estudiantes en educación preescolar y cuándo se entregará el uniforme? Ok, bueno, debe ser el informe, me imagino. Perdón, el informe, sí, yo lo leí mal, el informe. Ok. Los estudiantes de preescolar siguen una evaluación de carácter únicamente formativo, como lo han hecho siempre. El informe descriptivo de logro se va a entregar en el mes de agosto. El primer periodo termina el 13 de agosto y vamos a entregar ahí, los centros educativos tendrán diferentes fechas de acuerdo a la organización interna del centro educativo, donde el padre de familia de los niños de preescolar o el encargado va a recibir ese informe de carácter formativo con las áreas que ya tienen definidas para la evaluación de ese aprendizaje en el aula de los niños de preescolar. Nuestros niños de preescolar realizan, igual que los demás, guías de trabajo autónomo en el hogar, y también cuando van en la parte presencial, pues su profesora, su niña, va a hacer todo el uso de esas herramientas de observación del avance de estos niños y su informe de carácter formativo, como siempre lo ha sido en la educación preescolar. Nos preguntan también qué pasó con las becas de postsecundaria. Esas becas de postsecundaria no sabría, tendría que pedirle al oyente que nos amplíe a qué se refiere a becas postsecundaria, porque tenemos becas de estudio y esto desde el preescolar, bueno, desde primaria hasta secundaria, con Avancemos, que nos da subsidios económicos y becas estudiantiles sin límite de edad, ¿verdad? También tenemos con el PAN y para madres adolescentes, pero no sabría a qué se refiere con becas postsecundaria, ¿verdad? Antes teníamos una línea de becas para los estudiantes que habían salido de secundaria y entraban a la universidad desde FONAVE, pero esa línea ya como FONAVE fue absorbido por Avancemos, pues no la tenemos en el MEP. Entonces, sí, no podría darle una respuesta a esa pregunta porque no comprendo bien a qué se refiere nuestra querida oyente.
Bueno, si hay una información ahí al respecto, pero vamos a tratar de responderle a ella directamente y también con el vocero que está pues a cargo, con María Alexandra, vamos a aprovecharla más con las preguntas que son propias del curso electivo, de volver a clases el próximo lunes. Por ejemplo, una de las preguntas que más nos hicieron fue cuáles son los cambios que se hicieron en el proceso de evaluación de los aprendizajes. Cómo se evalúan, por ejemplo, asignaturas como educación religiosa, música, educación física y también las otras materias. Para aclaración de todos los que nos escuchan, ya sean docentes que ya lo tienen más a mano o padres de familia, la evaluación de los aprendizajes del primer periodo se continúa en el segundo periodo. Nosotros tenemos 3 grupos en el primer periodo de asignaturas. El grupo 1, aquellas asignaturas académicas que tienen 2 fuentes de información, que son las guías de trabajo autónomo y 2 instrumentos de evaluación sumativa. Las guías de trabajo autónomo tienen un porcentaje de 55% y los instrumentos de evaluación sumativa de 45% para el 100%. Esto todas las asignaturas académicas incluidas para este primer periodo: religión y música y artes industriales, educación física, cívica y las básicas, todas las asignaturas académicas. Para el segundo grupo, que nosotros llamamos aquellas especialidades técnicas, tenemos no 2 fuentes de información, sino 3, las guías, el instrumento de evaluación sumativa y el portafolio de evidencias, que tiene un 10% de ponderación, ¿verdad? Entonces pasamos de un 45, un 45 y un 10. Y esto es muy importante para las especialidades técnicas. Y el tercer grupo de nuestras asignaturas, que son aquellas de que se evalúan de carácter formativo, como en el caso de preescolar que antes conversábamos, y también, por ejemplo, afectividad y sexualidad, orientación y algunas otras asignaturas de algunas modalidades específicas. María Alexandra, esto es para el primer periodo. Perdón, Wendy. No se preocupe. ¿Le faltaba algo más ahí en su respuesta? Sí, esto que les cuento es para el primer periodo. Para el segundo periodo, o sea, el que iniciaremos a mediados de agosto hasta el mes de enero, las asignaturas que vamos a definir como el grupo 4, que son, por ejemplo, educación cívica, religión, artes industriales, educación para el hogar, van a pasar a tener un solo instrumento de evaluación sumativa, ya no 2, sino uno solo, pero esto lo estaremos comunicando por medio de circular al regresar al curso lectivo. Pero es muy importante reconocer que continuamos exactamente con las mismas fuentes y los mismos grupos para el primer periodo, y en el segundo solo sacamos unas asignaturas que ya no van a ser 2 instrumentos de evaluación, sino una, para que también se optimice mucho el tiempo de proceso en los ratitos que los docentes los tienen a los jóvenes y a los niños en las aulas. En esta modalidad de educación combinada se han dado algunos conceptos y algunos nombres que tal vez cuesta un poquito comprenderlos, y la gente nos ha hecho estas preguntas. ¿Se puede explicar los momentos de conexión, clarificación, colaboración y construcción y aplicación? Y también nos preguntan sobre ruta de nivelación académica. ¿Cómo es que se hace exactamente? Muy bien. Para todas las personas docentes o padres de familia que deseen, o cualquier persona del país que desee enterarse más a profundidad sobre cómo se desarrollan estos 4 momentos de la educación combinada, con solo que pongan su computadora en su buscador, YouTube IDP, le van a aparecer una serie de videos del canal YouTube del Instituto de Desarrollo Profesional IDP, y ahí va a poder encontrar en la galería de videos muchos videos. Tenemos por lo menos 10 videos que hablan sobre este tema y que podría generar a la persona que desee indagar mucho más información, pero con muchísimo gusto le aclaramos de manera muy sencilla. Nosotros en la educación a distancia estuvimos trabajando en la adaptación de una presencialidad total a una distancia total en el 2020. Estuvimos trabajando solamente la guía de trabajo autónomo. Para el 2021, con la educación combinada, les dimos a los docentes un tips, un consejo, una recomendación para que potenciara su trabajo con el estudiante cuando lo tenía cara a cara, y que este estudiante cuando se fuera a trabajar solito de manera autónoma también pudiera trabajar potenciando ese momento. Cuando una persona aprende, tiene una ruta para construir ese conocimiento. Entonces lo que hicimos fue que desde esa ruta pedagógica
la partimos en 4 momentos, ¿verdad? Que existen en la teoría científica de la teoría de la educación. Esos son momentos para aprender, que logran realmente un aprendizaje significativo. Y esa ruta la partimos en 4 pedacitos y dijimos, estos pedazos, digamos, estos momentos, en realidad, de conexión, por ejemplo, y de construcción, son ideales para desarrollar cuando el estudiante está con el docente. Y cuando el estudiante está solito en casa, es muy probable que la clarificación y el aprendizaje colaborativo lo pueda desarrollar cuando está en casa, ¿verdad? De acuerdo al aprendizaje. Entonces, el docente lo que agarra son esos 4 momentos de esa ruta y divide, por decirlo de alguna forma, casi siempre 2 para desarrollar cuando el estudiante está con su docente cara a cara y 2 para ir a trabajar a su casa de manera autónoma, para asegurarnos de que se potencia ese proceso, esa ruta y que aprovechamos mejor el tiempo. Imagínense ustedes que conectar o el momento de conexión tiene que ver, sin lugar a dudas, de conectar lo que yo sabía del año pasado o lo que recuerdo o lo que escuché en mi familia o lo que aprendí a leer o a ver un video o de alguna forma ese conocimiento lo poseo, conectar ese conocimiento previo con el nuevo conocimiento. Y es este proceso de la conexión básica para el aprendizaje. Por ejemplo, el momento de clarificación viene de aclarar cuando necesito aclarar mis dudas, aclarar los procesos, tener más claro, con una mejor visión, esos procesos de ABC que debo seguir. Por ejemplo, los momentos de construcción, la misma palabra lo dice, cuando ya tuve ese momento previo, tuve esa clarificación y puedo ir a construir autónomamente, contestar preguntas, hacer un esquema, hacer una comprensión de lectura, ya puedo trabajar solito. Y el momento de colaboración es cuando regreso de alguna forma al aula o cuando estoy en mi casa con mi familia y puedo compartir con ellos y mejorar y ampliar lo que sé, ¿verdad? Muchas veces las familias en este proceso han cumplido este papel del momento de aprender de manera colaborativa, con la experiencia del padre de familia, del hermano mayor, del primo, de la abuelita, entre otras. Entonces, estos son 4 momentos de la mediación pedagógica para la educación combinada. María Alexandra, cerremos con el calendario escolar, cómo fue reorganizado. Algo muy breve, pero sí por lo menos que nos permita repasar cómo quedó reorganizado el calendario escolar, luego de esta pausa que se realizó. Muy bien. Tenemos fechas importantísimas para recordar que nuestro primer periodo va del 8 de febrero al 13 de agosto. Entonces, todos nosotros, docentes y papás, tenemos que tener esa claridad. Primer periodo del 8 de febrero, al 13 de agosto. Tuvimos un periodo de interrupción del 24 de mayo al 25 de junio, luego tuvimos el periodo de vacaciones. La continuidad de la educación combinada será del 12 de julio hasta el 19 de enero, eso es muy importante. El segundo periodo vamos a empezarlo el 16 de agosto, es el lunes 16 de agosto, arrancamos el segundo periodo. ¿Qué pasa ahora que regresamos el 12 de julio al 16 de agosto? Hay que hacer el cierre del primer periodo, hay que hacer el último instrumento de evaluación sumativa y, como decimos nosotros, sacar las notas, hacer el informe descriptivo del logro y entregarlo al hogar para estar listos a arrancar el 16 de agosto el segundo periodo del ciclo lectivo. Las vacaciones de fin de año van a ser el 23 de diciembre, el jueves 23 de diciembre al domingo 2 de enero. Eso es muy importante para todas las familias. Las actividades de graduación de cierre del curso lectivo 2021 serán el jueves 20 y viernes 21 de enero. Y las vacaciones de inicio del curso lectivo 2022 serán del sábado 22 de enero al miércoles 16 de febrero, iniciando el próximo curso lectivo 2022 el 17 de febrero. Entonces, yo sé que son muchas fechas, todo está organizado, esto lo presentamos en una circular a nuestros queridos docentes, la circular 0021-2021, firmada por la señora ministra, así la pueden buscar, está en sus correos de prensa de todos los docentes del país, los tienen las personas supervisoras y directoras, y las familias lo pueden ver este calendario en el Facebook del Ministerio de Educación Pública. Bueno, así quedó entonces reorganizado el calendario escolar. Mariela Bonilla nos preguntaba en las redes
que este periodo fue pausa en el curso lectivo o no fue que adelantaron las vacaciones, pero bueno, eso para aclarárselo a Mariela y a las personas que tengan las dudas ahí con las fechas, fue como lo dijimos hace un momento, ¿verdad? Que se dio la pausa desde el 24 de mayo hasta el 25 de junio y luego se unió al periodo de vacaciones o de descanso, según está en el calendario escolar, entre el 28 de junio y el 9 de julio, para ingresar entonces el próximo lunes 12 de julio. María Alexandra, muchas gracias por acompañarnos y por informarnos. Wendy, con mucho gusto pedirles nuevamente, agradecer y pedirle tanto a docentes y a familias y administrativos que como costarricenses amamos la educación y sabemos que es una de nuestras mejores herencias y legados. Nosotros somos producto de la educación que nuestro país nos ha dado, que trabajemos en ese proceso que no es fácil, cargado de incertidumbre, pero que si damos lo mejor, vamos a salir adelante. Muchas gracias, Wendy, por la invitación. Gracias igualmente. Ella es María Alexandra Ulate de la Dirección de Desarrollo Curricular. Y ahora vamos a hacer contacto con Ileana Arce, jefa de orientación en la Dirección de Vida Estudiantil, porque a la escuela no solamente se va a estudiar, hay un montón de actividades que realiza la Dirección de Vida Estudiantil para acompañar a menores, ya sea en la escuela o en el colegio, en su proceso, en el desarrollo del aprendizaje. Importantes actividades, Ileana, ¿verdad? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludarles a doña María Alexandra, a doña Magali Solano y también a usted, Wendy. Un placer estar con ustedes y pues con las personas que nos escuchan, un gran honor. Muchas gracias, Ileana. Igualmente, Ileana, usted está al frente de un departamento bastante importante en cuanto a lo que es la orientación a estudiantes cuando ya dejan las aulas del sistema educativo del MEP para ir a las aulas universitarias, pero antes de dar ese paso, hay muchos años en la escuela y en el colegio en el que el aprendizaje se está desarrollando, se está llevando a cabo por los menores de edad y estas actividades que ustedes realizan son sumamente importantes. ¿Cómo quedaron ahora estas actividades después de esta pausa? No sé si se vieron muy afectadas, si retoman sin ninguna complicación. ¿Cómo está la situación en cuanto a toda la participación de los estudiantes en este tipo de actividades de vida estudiantil? Claro, Wendy, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, para el Ministerio de Educación Pública en general y pues la Dirección de Vida Estudiantil es sumamente importante esa presencia y esa participación estudiantil y también de las familias, como también lo mencionaba anteriormente doña María Alexandra, venimos trabajando de manera mancomunada para poder desarrollar con ellos diferentes actividades. Voy a dar énfasis a 4 específicas en el caso de las personas estudiantes y bueno, incentivarles también para que nos sigan acompañando en este espacio que tenemos de volver a encontrarnos y de manera muy puntual. Decirles que tenemos los Juegos Deportivos Estudiantiles, ¿verdad? Recordarles que ingresen a www.juegosestudiantiles.com y ahí van a encontrar una gran gama de posibilidades para poder participar. Tuvimos un crecimiento en comparación al año pasado. El año pasado tuvimos 4 disciplinas, este año contamos con 16 disciplinas y de esas tenemos 47 eventos para que las personas estudiantes pues puedan participar en el transcurso de este tiempo. Ya han venido participando y pues les invitamos para que puedan hacerlo. Nuestra proyección es aún mayor que el año pasado y pues efectivamente no solo en ajedrez o taekwondo, gimnasia, en fútbol, sino una amplia gama de posibilidades que van a poder encontrar también ahí en Juegos Deportivos Estudiantiles.com. Invitarles también a que tenemos el Festival Estudiantil de las Artes. Este año cumplimos 45 años de este espacio tan importante y una de las frases que nosotros insistimos es que el arte nos une y cambia nuestras vidas y las de muchas personas, ¿verdad? Entonces en este tema también de acercarnos, de mantener el vínculo educativo, como bien se ha planteado, es muy importante también que ahora que regresan a los centros educativos al lado de sus docentes y demás, pues puedan también sumar en estas más
más de 50 disciplinas artísticas que tenemos a disposición de la población estudiantil, ¿verdad? Los centros educativos se van sumando según el interés en cada una de ellas y bueno, esta es una propuesta alternativa, flexible, que queremos que ustedes puedan aprovechar de la mejor manera al lado de sus docentes y también pues al lado de las familias. También estamos desarrollando a nivel del Ministerio de Educación Pública la estrategia de educación STEAM. Estamos llegando en este año a más de 65,000 estudiantes y el próximo año vamos a aumentar todavía más este espacio. También tenemos una plataforma que se denomina Chicas STEAM, en donde a partir de agosto, septiembre y octubre van a estar viendo diferentes eventos virtuales. Iniciamos con ciberseguridad, vamos a trabajar el tema de lo que es brechas de género, la parte del desarrollo vocacional también y la exploración de áreas de ciencia y tecnología que son tan importantes. Entonces les invitamos a ingresar a orientados.med.go.cr/inclinada-chicas STEAM para que también puedan informarse aún más de este espacio que busca promover en los centros educativos el desarrollo de habilidades y competencias en el estudiantado y que pues las personas estudiantes valoren y exploren, ¿verdad?, las áreas STEAM en sus proyectos vocacionales. Entonces, con mucho entusiasmo también en este segundo semestre. Y para finalizar, pues recordarles, ¿verdad?, que también junto con los acompañamientos de servicios especializados que tenemos en los centros educativos, también contamos con la línea Aquí Estoy. En esta línea pues la ponemos a disposición también de las familias, de las personas estudiantes, para brindarles primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Y que les invitamos para que este proyecto de salud mental pues puedan sacarle el mayor provecho. Esto en cuanto a estudiantes. Y bueno, en un ratito les comentamos un aporte también para las familias. Wendy. Gracias, Iliana, por esta información tan importante. Les invitamos a que ustedes estén pendientes de los Facebook de Vida Estudiantil y también del MEP para que puedan estar ahí al tanto. Siempre se publican los números de teléfono y los medios para comunicarse con la línea Aquí Estoy. Gracias, Iliana, por ayudarnos en este momento. Vamos a tenerlos en próximos programas de Vida Estudiantil porque van a haber más anuncios que realizar. Gracias. Un abrazo a la distancia. Igualmente. Y bueno, como siempre, agradecemos su sintonía aquí en 89.1 FM en Vocación Docente. Nos vamos con una excelente noticia. El 95% de docentes ya cuenta con la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 y todos ya tienen su cita para la segunda dosis. Gracias, David Guerrero, en los controles. Gracias a mi compañero Alberto, que me vino a dejar ese cafecito que me encargó David. Y gracias a usted por conectarse con el MEP. Muy atentos durante la semana a las informaciones oficiales. Un abrazo a la distancia. Ya pasará la tempestad. Finaliza Vocación Docente, un programa producido